Bienvenidos a este nuevo ciclo de cápsulas culturales de UNAM Chicago. Les compartiremos cada semana algo del extenso material audiovisual que tiene disponible la Universidad Nacional Autónoma de México en sus diferentes plataformas. Iniciaremos con el tema de género y equidad. Les recordamos que pueden descargar el material y escucharlo donde quiera que se encuentren. Hola, soy Jesús Neri. Te invito a escuchar la historia de Rosalind Franklin, cómo fue que surgió esa convicción de estudio y amor hacia la ciencia y hacia las respuestas que ésta le permitía alcanzar para entender la vida. Descarga Cultura.unam. Rosalind Franklin, 1920-1958. ¿Qué sería de los seres humanos sin la ciencia? ¿Te has preguntado cuántos secretos de la vida desconoceríamos sin la ayuda del método científico? El pensamiento de mujeres y hombres ha hecho avanzar la ciencia y la tecnología a pasos agigantados. ¿Eres o te gustaría ser científica o científico? ¿Cuántas horas pasarías frente a un microscopio con tal de descubrir algo que ayudase al mejoramiento de la humanidad? ¿Sabías que Rosalind pasó más de 100 horas de estudio en un laboratorio, trabajo que ahora podría hacer una computadora en segundos? Rosalind Franklin es una de tantas mujeres en el ámbito de la ciencia que tuvo como interés principal encontrar respuestas a preguntas importantes. Para ella, la ciencia daba una explicación parcial de la vida. Decía que la ciencia y la vida ni pueden ni deben estar separadas. Rosalind nació en Londres el 25 de julio de 1920. Su padre, un judío banquero, se llamaba Ellis Franklin, quien procedía de una familia de Polonia que había migrado a Inglaterra en el siglo XVIII. Su madre, Muriel Bally, venía de una familia judía religiosa y filantrópica, en la cual había profesores, intelectuales y parlamentarios, contexto que sin duda influyó en la pequeña Rosalind. Realizó sus primeros estudios en Northland Place, un colegio mixto situado al oeste de Londres. Posteriormente, estudió en la escuela Lindores para señoritas, en Sussex, y más tarde, en Escuela para Mujeres, en San Pablo, lugar que, aunque suena religioso, no lo era, y se dedicaba a enseñar matemáticas, física y química. Desde pequeña, a Rosalind le gustaron las matemáticas. Pasaba su tiempo resolviendo juegos de memoria y operaciones aritméticas. Sus familiares la veían como una niña alarmantemente inteligente. Su gusto por los números lo combinaba con la práctica del deporte y el aprendizaje de otros idiomas. Mientras Rosalind golpeaba con una raqueta la pelota de tenis, pateaba la del fútbol y chocaba con un mazo la del croquet, aprendía latín, alemán y francés. Sus compañeras de escuela veían en Rosalind a alguien diferente, una persona que cuando se proponía aprender algo, lo lograba. A la edad de 15 años, decidió que sería científica, y al terminar con honores la preparatoria, inmediatamente realizó el examen de ingreso a la Universidad de Cambridge para estudiar física, química y matemáticas.
En este tiempo, conoció a varias científicas y científicos que influirían en sus líneas de investigación a lo largo de su carrera. Algunos ganadores del Premio Nobel. Uno de ellos fue el espectroscopista William Charles Price, que obtenía información de la materia a través de la radiación electromagnética. El último año de su carrera conoció a Adrienne Bale, quien fue alumna de Marie Curie, pionera en el campo de la radioactividad y ganadora de 2 Nobel en física y química. También intercambió ideas con William Lawrence Bragg, que junto con su padre William Henry Bragg había ganado el Nobel en 1915 por su contribución a la ciencia que estudia los cristales a través de la emisión de rayos X, la cristalografía. Rosalind se había interesado en la cristalografía y la difracción de rayos X que al atravesar un cristal dejaban ver la estructura interna de la materia, es decir, su huella de identidad. Poco a poco fue aplicando esta técnica al estudio de la materia hasta convertirse en un especialista. Pese a su constancia como estudiante, Rosalind tardó varios años en obtener su título, porque en ese entonces la Universidad de Cambridge no otorgaba el grado de licenciatura a las mujeres, pues no se les consideraba parte del claustro e incluso se limitaba a un 10% el número de doctorandas. Sería hasta el año de 1947 que obtendría su título de licenciatura. La joven científica ganó una beca para el Laboratorio de Física y Química de la Universidad de Cambridge bajo la supervisión de Ronald Redford Norrish, quien fuera ganador del Nobel por sus investigaciones sobre las reacciones químicas rápidas. En 1942, la Asociación Británica de Investigación sobre la Utilización del Carbón, lugar en que se investigaba las máscaras de gas con fines bélicos, le ofreció una plaza a Rosalind. Durante la Segunda Guerra Mundial, Rosalind estudió el carbón, comparó la densidad del helio y pudo terminar su tesis de doctorado, la fisicoquímica de coloides orgánicos sólidos, con referencia especial al carbón. Vivió un tiempo con Adrienne Bale y después se trasladó a casa de su prima Irene Franklin. Simultáneamente, fue voluntaria como guardia de ataques aéreos y coordinó patrullar las instalaciones para salvaguardar a las personas durante los embates. Al terminar la guerra, en 1947, Rosalind se dirigió a París como becaria postdoctoral al Laboratorio Central de Servicios Químicos del Estado, invitada por Jacques Méry, quien se convertiría en una persona más que iba a inspirar e influir los estudios de Rosalind sobre la difracción de rayos X. Rosalind perfeccionaría la técnica de la cristalografía, así como la aplicación de la difracción de los rayos X a sustancias que no eran cristales, sino orgánicas. Se cuenta que cuando Rosalind vivió en París fue una de las épocas más felices de su vida. Lejos del seno familiar, gustaba de caminar por el río Sena y visitar lugares concurridos después del trabajo. Durante esta etapa publicó más de una decena de trabajos. Dejó la capital parisina en el año de 1951, pues supo que si quería continuar labrando una carrera como científica, debía regresar a su país de origen, Reino Unido. A su regreso, Rosalind recibió la beca Turner & Newell para trabajar en el King's College de la Universidad de Londres. En ese momento, el científico John Randall estudiaba el ADN, y el hecho de que se incorporara Franklin suponía una aportación. Maurice Wilkins era otro joven investigador que realizaba aportes a dicho estudio, pero en ese entonces se encontraba trabajando fuera de las instalaciones del laboratorio. Rosalind llegó a colaborar directamente con Raymond Gosling, el asistente de Wilkins. Ella, de carácter fuerte, ya había moldeado la dinámica de los estudios para cuando Wilkins regresó al laboratorio. Este último, tímido,
no supo qué hacer frente a la decidida Franklin, y aquí comenzaría un conflicto entre ambos que iba a tener consecuencias poco favorables para Rosalind. En ese entonces, la humanidad ya tenía conocimiento de varios aspectos fundamentales de la biología. Ya se conocía la teoría de la selección natural de Darwin, las ideas de la genética de Mendel, la penicilina ya había sido inventada por Fleming y existían teorías sobre los cromosomas. Pero había que ir más allá, adentrarse en el ADN, y eso lo lograría Rosalind Franklin. En ese momento, había solo 3 grupos de estudiosos de la molécula del ADN, 2 en Inglaterra y 1 en Estados Unidos. A los 3 equipos les interesaba, cada uno por razones distintas, conocer la estructura del ADN, el gran secreto de la vida. El primer grupo, en Inglaterra, era conformado por Rosalind y Wilkins, el segundo por Watson y Crick, y el de Estados Unidos lo lideraba Pauling. En el laboratorio del King's College, Rosalind ya era una experta en sus técnicas y mejoró los estudios de su compañero Wilkins al tiempo que certificó la existencia de 2 estados del ADN, el A y el B. Mientras tanto, en el laboratorio de Cavendish, al noreste de Londres, Watson, el único biólogo entre quienes estudiaban el ADN, sabía la importancia que tendría para el mundo de la genética descubrir la estructura del ADN, más allá de los modelos teóricos. Así que tenía cierta prisa por lograrlo y por eso se había unido a su colega Crick. Sin embargo, para ese entonces ellos no tenían elementos para demostrar la manera en que se acomodaban cada una de sus partes. Tanto Watson como Crick sabían que Rosalind Franklin poseía el conocimiento y técnicas de la cristalografía, que para ese entonces dominaba a la perfección. ¿Qué harían este par de investigadores para comprobar sus teorías? La comunidad científica no aceptaba ningún modelo de la estructura del ADN sin un apoyo matemático e imágenes de difracción de rayos X que lo sustentara. En 1951, Wilkins, compañero de Rosalind, realizó una fotografía del ADN B que sugería que la estructura del ADN podía tener forma de hélice. Pero antes de llegar a una conclusión, Rosalind quería tomar más fotografías. En mayo de 1952, Franklin obtuvo imágenes nítidas del ADN B, la famosa fotografía 51, que a simple vista se ve como un círculo que dentro contiene una extraña forma de X, pero que encerraba el gran secreto de la vida, la prueba física que los otros grupos de científicos buscaban. A principios del año 1953, Watson visitó a Wilkins en el King's College, donde, recordemos, también trabajaba Rosalind. Wilkins, sin que lo advirtiera Franklin, mostró a Watson la fotografía 51. Watson tenía en sus manos la imagen para sustentar sus teorías sobre la estructura del ADN. Observó, detenidamente, las manchas en forma de X que había sobre el papel fotográfico y que revelaban que la molécula tenía forma de hélice. Esto lo orientó hacia la construcción de un modelo físico tridimensional para ver cómo encajaban los enlaces de la hélice. Watson y Crick plagiaron el trabajo de Rosalind. Usaron los resultados de la fotografía 51 como si fueran propios para experimentar en sus modelos y no acreditaron de manera explícita que esta imagen había sido fundamental en sus resultados. En febrero de 1953, lograron unir las piezas del rompecabezas. La comunidad científica sabía que el ADN era el factor que transportaba la información hereditaria desde un organismo hacia sus descendientes, y ahora, con el modelo de Watson y Crick,
se conocía cómo estaban estructuradas las moléculas del ADN y la manera en que llevaban a cabo sus funciones a partir de esta forma. Parecía que habían resuelto el dilema. El 6 de marzo de 1953, poco antes de que Watson y Crick publicaran su modelo de ADN, Rosalind Franklin aceptó que ambos estados del ADN estaban formados por dos hélices. Para abril de ese mismo año, Watson y Crick publicaron en una de las revistas científicas más reconocidas, Nature, un breve artículo titulado Una estructura para el ácido desoxirribonucleico. En una nota al pie de página, ambos científicos reconocieron haberse sentido estimulados por las contribuciones no publicadas de Franklin y Wilkins. En el mismo número se publicó otro trabajo de Wilkins, aquel que mostró la fotografía 51 a Watson. Finalmente, se incluía un tercer artículo firmado por Franklin y Gosling, configuración molecular en el timonucleato sódico. Sin embargo, este no hacía referencia al ADN humano, sino a una estructura de un animal, por lo que su estudio no llamó tanto la atención como los artículos de Watson, Crick y Wilkins. Rosalind Franklin abandonó el King's College y se trasladó a Birkbeck College a trabajar con el cristalógrafo Desmond Bernal, quien se dedicó a estudiar el virus del mosaico del tabaco. A principios de 1954, Rosalind colaboró con Aaron Clark, futuro Premio Nobel de Química en 1982 por sus hallazgos en cristalografía electrónica. Para el año de 1955, Rosalind publicó en Nature el primero de sus trabajos relativos al virus del mosaico del tabaco. También, y no menos importante, estudió el virus de la polio, lo cual le permitió hacer grandes contribuciones al entendimiento de su estructura. Se cuenta que cuando Rosalind estaba en California, escalando una montaña, sufrió intensos dolores abdominales. Al regresar a Inglaterra, acudió al médico y le fue diagnosticado un cáncer. A partir de ahí, se vio obligada a alternar su trabajo de investigación con las visitas al hospital. La Royal Society le encargó una muestra de su trabajo para la exposición de Bruselas. Sin embargo, falleció el 16 de abril de ese mismo año. 4 años más tarde se otorgó el Premio Nobel a Watson, Crick y Wilkins por sus descubrimientos en relación a la estructura molecular de los ácidos nucleicos y su importancia para la transferencia de información en material vivo. Hubo inconformidad respecto al hecho de que no se hubiera reconocido la importante contribución de Franklin, el haber dado una base científica al modelo de Watson y Crick, pero se argumentó que no se podía conceder el premio a una persona fallecida y que eso la había excluido de la terna desde el comienzo. A pesar de no haber recibido el reconocimiento de su trabajo por parte del gobierno de Suecia, la comunidad científica continúa citándolo como parte fundamental de los estudios de la genética. Su fotografía 51 es considerada como un parteaguas de la revolución científica. Rosalind Franklin fue una mujer determinante y decidida, y esas mismas características la llevaron a descubrir uno de los más grandes secretos de la biología. Para honrarla, el gobierno británico instituyó el Premio Franklin, que se entrega a las mujeres científicas. Sin duda, hablar del descubrimiento de la estructura del ADN no solo es una lección de arduo trabajo científico, sino una fuente inagotable de reflexión sobre el comportamiento ético de científicas y científicos en el mundo.
Descarga Cultura.unam